Buenos días. Tengan todos. Es un gusto en esta mañana compartir una conferencia invitado por el Colegio de Contadores Públicos. En primer lugar, quiero darle las gracias al Señor por permitirme dirigirme a tan notable audiencia para compartir un tema muy importante, no solo para los auditores, sino para los usuarios o preparadores de información, por la importancia del tema que vamos a ver. Otro aspecto importante es que vamos a ver las preguntas al final, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a hablar de situaciones que nos podemos encontrar y no vamos a profundizar en aplicación de qué vamos a hacer en algunas circunstancias porque pues el tiempo no nos daría. Entonces, el tema es la auditoría de estado financiero, que es lo que veníamos haciendo antes y lo que nos espera, comentar algo alrededor a partir de que apareció el COVID-19. Rápidamente, el objetivo de la conferencia, la estructura de los pronunciamientos actuales, las normas de auditoría y el tema fundamental, la auditoría de los estados financieros antes y ya en el 2020. Algún aspecto importante sobre la necesidad de cambiar nuestra forma de operar como auditores y unas reflexiones. El objetivo de la conferencia no es tratar de, digamos, conversar sobre el proceso de auditoría, ilustrar qué debemos hacer en los procesos, sino aprovechar, comentar que en los procesos de auditoría que vamos a ver, que no son toditos, pero lo más fundamental, comentar qué es lo que hacíamos normalmente o lo que hemos hecho, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una auditoría de estado financiero y qué nos esperamos encontrar definitivamente en el proceso de las auditorías del 2020, especialmente con clientes nuevos, porque con clientes que ya son recurrentes sí nos podemos encontrar con algunas situaciones, pero el enfoque va a los aspectos de un cliente nuevo. Ahí tenemos básicamente toda la normativa que regula actualmente pues, en la profesión. Nosotros nos vamos a quedar sobre lo que es las normas internacionales de auditoría NIA, que están en las secciones de 100 a los 999. Y ahí tenemos básicamente la normativa que debemos de cumplir cuando nosotros nos prestamos a emitir una auditoría de estado financiero. Es decir, las secciones relacionadas con las responsabilidades que tenemos como auditores, todo lo que tiene que ver con riesgo, la evidencia de auditoría que están contenidas a través de la sección 500, la utilización de trabajos de otros que vamos a comentar y obviamente la conclusión del informe de auditoría y área especializada. Un aspecto importante a destacar en los inicios de esta conferencia es que recordemos que cuando nosotros emitimos un informe de auditoría, en el fundamento de la opinión hay una frase que nosotros ponemos, o que el texto ya lo tiene, como es que hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con normas internacionales de auditoría. Eso es una aseveración que hacemos y que cada practicante individual o en firma pues cumple en su justa dimensión, dependiendo pues no de las características de los clientes. Pues la mayoría de estas normas hay que cumplirlas, exceptuando algunas que en su momento explicamos. Entonces, cuando nosotros nos llama un potencial cliente, usted recibe una llamada, licenciado, necesitamos que su firma o usted en carácter personal nos presente una propuesta para auditarnos. Entonces eso, cuando es un cliente que no lo hemos auditado o a lo mejor fue auditado hace muchos años y hoy nos vuelve a contactar, pues es un cliente, digamos, nuevo, pues ya ha pasado muchos años, o si es un cliente meramente nuevo, ¿qué nos impacta? A nuestra mente debe llegar el aspecto fundamental de identificación y evaluación de riesgo. Es decir, desde el punto de vista, si yo me puedo asociar con este potencial cliente. Eso significa que hay que considerar todos los aspectos que, de acuerdo con la normativa, debemos de llenar a través de nuestro formulario que tenemos, etcétera,
y evaluar al final la posibilidad de concluir que nosotros podemos asociarnos con ese cliente. Entonces, el aspecto a determinar es factible obtener evidencia actualmente para lograr tener una comprensión y decidir si nos vamos a asociar con el cliente, sabiendo que hoy las empresas tienen limitaciones desde el punto de vista de la operatividad por la pandemia y la atención o la forma en que desarrollan sus actividades, unas son más complejas que otras. Cuando este cliente nos ha contactado, recordemos que debemos de llenar, como decía, ciertos formularios, donde algunos de los aspectos son, por ejemplo, conocimiento de la compañía, a qué se dedica, sus accionistas, tipo de sociedad, si tiene sucursales, si no tiene, si es casa matriz de otra o ella es subsidiaria de otra, etc. Y el aspecto de reputación y valores del cliente. Hay que irse a un World Check, hay que irse a la página de OFAC, etcétera, según como la firma tenga estimado, para también evaluar si este cliente no está listado, ¿verdad? En esa instancia. Si nosotros concluimos que aceptamos al cliente, aún en esta circunstancia, desarrollamos toda una actividad para poder lograr obtener esa información y decir, bueno, efectivamente, yo me puedo asociar con este cliente. Pues obviamente lo que vamos a hacer es formalizar el encargo. Y ahí pues entramos al cumplimiento de la sección 200, 210, que tiene que ver con la claridad de nuestras responsabilidades al asociarnos con un trabajo de auditoría y a la documentación de la formalización del trabajo del cliente. Entonces, ¿qué podemos encontrarnos en este año? ¿Será que nosotros ahorita en estos tiempos, con un cliente que nos llama, vamos a lograr obtener el conocimiento de la compañía, aspectos sobre su reputación, su auditor predecesor, estado financiero del cliente, es decir, toda la información que necesitamos, quiénes son los usuarios de esos estados financieros, si hay o podemos visualizar en este proceso que estamos tratando de asociarnos con el cliente, limitaciones al alcance y otros aspectos. Y recordemos que ante las circunstancias en algunas empresas más pesadas que otras, tendremos que ver si al final logramos determinar que sí somos independientes con respecto a este potencial cliente, que hemos evaluado pues efectivamente los riesgos y concluimos que nuestra experiencia y conocimientos nos permitirán asociarnos con este cliente. Entonces, estas situaciones son las que en esta fase es importante que como auditores, como firma o como practicantes independientes, tengamos claro de que podemos encontrarnos en mayor o menor grado dificultad para propósitos de lograr asociarnos con el cliente. Una pregunta importante es que la ausencia de un contacto cara a cara con el cliente, así como lo hemos venido o lo habíamos venido realizando, podemos decir de que ante esta situación un nuevo cliente significa un potencial riesgo, un alto riesgo con este cliente. No necesariamente. Lo que tenemos o nos vamos a enfrentar son situaciones de limitación posiblemente de obtener toda la información necesaria para poder llegar a concluir si nos asociamos con el cliente. Eso lo que nos va a hacer es desarrollar, ¿verdad?, nuestra innovación, desarrollar la forma en lograr con el cliente obtener la información, ya sea en algunos casos vía Zoom, en otros casos te van a mostrar documentos, en algunos casos la probabilidad es que algunos aspectos importantes sí vas a tener que llegar a donde el cliente, aunque sea un par de horas, etcétera. Es decir, ya la estrategia cada practicante, cada firma la desarrolla. Otro aspecto importante que hay que considerar es los aspectos regulatorios de la jurisdicción. En el caso de Nicaragua, recordemos que nosotros somos sujetos obligados y también debemos de llenar aquella información que hemos recibido, información o adiestramiento en el colegio, de llenar el perfil del cliente. Por lo tanto, tanto por eso y por las características de cumplimiento con normas, habrá que llenar todas las formalidades para lograr decir, yo me asocio con este cliente porque he llegado a la conclusión de que tengo independencia, tengo el conocimiento y la pericia para contratar con este cliente y darle el servicio.
Otro aspecto muy importante que debemos hacer conciencia y que las empresas también, que son usuarias de los estados financieros, es que el auditor tiene que cumplir con la normativa, pero a la vez determinar realmente la información con el cliente potencial y que realmente una empresa una empresa normal que trabaja, ¿verdad? Ha sido constituida adecuadamente y que no tenemos riesgo de asociarnos con una empresa de carácter dudoso. Hoy en día ya se están hablando inclusive de empresas que se han constituido para defraudar, ya sea en ventas de productos, como sea aparatos médicos, cuestiones que han aparecido a través de correo, donde te venden o te ofrecen cosas y es para defraudarte a través de la internet o a través de comunicaciones de orden usando la tecnología. Por lo tanto, necesitamos estar seguros de ese primer paso de asociarnos con el cliente, documentarlo bien y llegar a la conclusión, como mencionamos, que si es factible y así lo concluye, pues vamos adelante. Entonces, si yo ya concluí que con ese nuevo cliente ya formalicé y voy a realizar mi trabajo, vamos a comentar una parte importante que desarrollamos, la planeación. La planeación, sabemos que prácticamente es un proceso dinámico donde interactúa el auditor con personal de la entidad. Es una etapa donde vamos a determinar los aspectos relevantes. Recordemos que la planeación es una actividad donde desarrollamos y planificamos la estrategia de auditoría, pero esa estrategia la vamos a desarrollar en función de toda la información que vamos recopilando y todas las pruebas que en cierto momento realizamos para fijar aspectos importantes en nuestra planeación. Al inicio, pues debemos de tener ya documentado todo el conocimiento del cliente y parte de lo que son riesgos evaluados y la parte de control interno como parte de esta etapa. Otro aspecto importante es la comunicación que vamos a tener con este cliente y a qué niveles. Recordemos que en una auditoría no solo definimos un canal de comunicación, hay diferentes canales. Si yo me encuentro que un comprobante tiene unos soportes, que estoy analizando adiciones de activo fijo y me aparece unos soportes de papelería, pues yo no voy a ir donde el gerente o el comité de auditoría, pues voy a ir donde el contador o la persona que tiene esa responsabilidad de aclararme qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces, a manera de importancia es que también en la planeación definimos los canales de comunicación que vamos a tener para que a la hora de ciertos hallazgos, pues nosotros sepamos a quiénes vamos a tocar puertas para tocar el punto respectivo. Entonces, en esta fase de planeación, hablando de sus aspectos fundamentales, tenemos el entendimiento general. Entonces, recordemos que en la práctica, ¿qué hacemos? Bueno, mire, pedimos el libro de acta, te mandan donde la asesoría legal o a lo mejor te llaman para que vaya al bufete de abogados que los atiende, para que ahí vaya, te van a mostrar el libro y podás leer las actas y tomar nota de aquellos aspectos que sí tienen que ver con la operatividad y con operaciones propiamente de la compañía y que deben estar, pues obviamente, reflejadas ahí en los estados financieros. También información con los reguladores. Si la empresa tiene manuales, pues habrá que leer todos esos manuales que tienen que ver con los procedimientos administrativos y de operaciones contables. Si no los tiene, imaginémonos que habrá que ir proceso por proceso hablando con las personas. Entonces, lo que yo quiero que en esta plática que voy dándole, ustedes se imaginen que lo que hemos hecho normalmente y lo que estamos hablando, cómo vamos a hacerlo en esta fase, en el 2020 o en este año, donde sabemos que tenemos quizás limitaciones más fuertes en unas que otras empresas sobre todo estos procesos. Evaluación de sus planes estratégicos, hablar con la persona que prepara el plan estratégico o los business plan o planes de negocio de la compañía para cierta información que es parte del conocimiento del cliente, su estado financiero, su flujo de efectivo y todos estos aspectos que nosotros a través de un checklist tenemos en nuestra firma o como practicante para recabar toda la información que logremos concluir con todo el conocimiento general de ese cliente. En la evaluación de controles, pues sabemos que si hay manuales, ahí tenemos
una cantidad de información y luego vamos a determinar los controles claves, etcétera, y vamos a hacer pues nuestro trabajo de cómo hacer la evaluación del control interno. Es otro elemento que es importante interactuar no con una o dos personas, con muchas personas que intervienen en los diferentes procesos, cuentas por cobrar, ventas de crédito, ingresos a caja con ventas de contado, compras, inventarios, cuentas por pagar, servicios de otro tipo relacionados con cuentas por pagar, el proceso de nómina personal, etcétera, ¿no? Todo eso son aspectos que tenemos que documentarlo. El entendimiento y evaluación de leyes y regulaciones en cumplimiento de la norma 250 también es otro aspecto importante que tenemos que ver. Estamos hablando de cuáles son las regulaciones a que está sujeta la compañía, cómo la compañía identifica los riesgos y cómo tiene controles para mitigar estos riesgos. Es decir, cómo la compañía demuestra que está aplicando procedimientos y controles para tener estos riesgos y que en el caso de que existan alguna desviación momentánea, pues cómo la compañía se da cuenta y cómo remedia esta situación, cómo se da la autoevaluación para que la compañía demuestre que ella está revisándose constantemente de tal manera que el riesgo de caer en incumplimiento con leyes y regulaciones lo tenga muy minimizado. Análisis y reportes de lo que la compañía prepara, donde pues deja constancia de cómo está monitoreando y demostrando su cumplimiento, y en casos de incumplimiento también cómo se han documentado y cómo se han hecho las pautas o mecanismos para superarlo. Y por otro lado, las pruebas de validación. Todo esto tiene que ver, ¿verdad? Con la norma 250 y que como auditores tenemos que hacerlo. Esto significa interactuar también con otras personas. Cuando vamos a la evaluación de riesgos, pues sabemos que hoy tratamos de hacer las auditorías, lo normal es a base de riesgo. Quizás algunos firmas lo hacemos al 100, otros al 80, estamos trabajando en ese proceso, pero la verdad que debemos de cumplir con la normativa. Ver este aspecto de riesgo es una parte muy importante de la auditoría de estado financiero y estamos hablando con la sección 300 donde tenemos que dar cumplimiento de los aspectos fundamentales de los objetivos que persiguen todas estas normas con respecto a la auditoría. Un aspecto de los riesgos importantes, recordemos, es, para resumirlo, la evaluación que tenemos que hacer de los riesgos inherentes, el riesgo de control, ¿verdad? Y los riesgos de detección. En estos riesgos es muy importante porque analizamos a través de cada componente todas las aseveraciones de los estados financieros sobre la acumulación, sobre la existencia, cómputo, etcétera. De tal manera que esta evaluación es muy importante porque es la que nos va a determinar cómo nosotros vamos a dar respuesta a aquellos riesgos o a aquellas áreas de mayor impacto que de ocurrir situaciones, pues pudiésemos encontrar situaciones que sean objeto de fraude o de error y que puedan necesitar correcciones. Por lo tanto, el riesgo es otro aspecto importante y que debemos interactuar también con diversas personas. En esta evaluación, recordemos que cuando estamos hablando de las actividades de control, significa hablar con diferentes personas de acuerdo a los diferentes procesos. Ahí nos vamos a dirigir a las actividades complejas y a las menos complejas. Hay que lograr un entendimiento de todo este proceso. Hay que identificar a dónde están esos controles clave y controles durante el proceso que estamos evaluando y qué procesos son automatizados y qué son manual. En algunas empresas puede ser que todo esté a través de la tecnología de información o una mezcla, una parte manual y otra parte automática. Ver cómo está la segregación de funciones, ¿verdad? Y el aspecto de supervisión dentro de la compañía, validar obviamente toda esta información, ver el grado de cumplimiento con respecto a los objetivos de control y esto nos va a permitir llegar a concluir sobre la naturaleza y oportunidad de las pruebas. Y nuestro enfoque de auditoría pues lo vamos a realizar con un enfoque automatizado, manual, en parte combinado. Es decir, estamos hablando o me refiero a las pruebas de los controles, ¿verdad? Que vamos a realizar si descansamos una parte en controles, ¿verdad? Confiamos en los controles o
enfoque sustantivo, una mezcla de ambos, o a lo mejor, dependiendo, nos vamos muy fuerte en confianza de controles, porque así nos ha demostrado la empresa. Tiene muy controles sólidos, fuertes, robustos, y permite pues confiar en los controles y cierto nivel de prueba sustantiva. O al contrario, si hemos concluido que no tenemos mucha confianza en controles, pues nos vamos a ir a prueba sustantiva. Todo esto es parte de la interacción de la auditoría, que intervienen diversas personas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este trabajo en el año 2020? Vamos a tener que hacerlo conforme nuestro ingenio y nuestra conversación con el personal de nuestros clientes. Otro aspecto importante es la evaluación sobre fraude y error a través de la NIA 240. Recordemos que la responsabilidad de salvaguardar los activos, prever el fraude y el cumplimiento son responsabilidad de la administración. Nosotros como auditores lo que hacemos es evaluar el nivel de cumplimiento, ¿verdad? Y qué situaciones pueden afectar los estados financieros, ¿verdad? Entonces, en la evaluación de fraude y error, pues nos dirigimos a aspectos muy importantes, activos con mayor susceptibilidad de que se presenten errores o el fraude, la segregación de funciones que hablamos, historia de hechos que han impactado al cliente, evaluaciones efectuadas por la administración alrededor del fraude y error. Entonces, todo esto implica interacción con diferentes personas, ¿verdad? Diferentes personas. Parece que hay un ruidito ahí, esperemos que cierren los micrófonos ahí alguna. Bueno, siguiendo con la evaluación de fraude y error, el auditor se dirige a ver si tienen un código de conducta. Recordemos que ahí está definido todo el comportamiento, los valores que debe tener el personal. La evaluación de la identificación de áreas susceptibles de riesgo de la empresa, cómo lo tiene la empresa, cómo lo entendemos, y hacer pruebas en ese componente. Las políticas para prevenir y detectar fraudes, cómo están funcionando. Hay mecanismos que el personal puede, digamos, enviar comunicación para explicar que hay algunas situaciones posibles de fraude, etcétera, cómo lo maneja la compañía, etcétera. La transparencia de información, ¿verdad? Cómo se maneja en la empresa, ¿verdad? Toda hay información que tiene que llegar a diferentes niveles, y cómo se está manejando y cómo promueve el uso de las mejores prácticas. Todo esto nos va a dar pauta para ver cómo está el riesgo en la parte de fraude y error en la compañía. Y la parte de especialista es otra parte que debe quedar en ese proceso de planeación y que tenemos que ver. Obviamente, hoy, por muy pequeña que sea una compañía, tiene un software, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que tener a alguien que nos ayude a revisar los aspectos fundamentales del software de la compañía, donde lleva su contabilidad, o a lo mejor tiene otros componentes como inventario y ventas, qué sé yo, habrá que evaluarlo. Especialista en la revisión fiscal o de cumplimiento, entendiendo, cuando usted audita unas compañías reguladas por la superintendencia, hay que ver todo el aspecto de cumplimiento, que tiene que tener pues a una persona en la firma o contrata a alguien, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cumplimiento, como estábamos mencionando, especialista en evaluación de propiedades, plantilla y equipo intangibles, si acaso tenemos esa situación. Si en la compañía no ha habido revaluación, ni hay activos intangibles, o hay algún activo intangible de muy poca cuantía, pues a lo mejor usted no va a contratar a un especialista. O los especialistas en estudios actuariales, que recordemos que en el caso de Nicaragua, la indemnización laboral tiene que hacerse a nivel de full a través de un actuario que determine cuál es el nivel de la provisión que debe quedar al final del año 2020 que estaremos auditando. Y si es PYME, pues puede hacer uso de un actuario o hace uso de lo que dice la normativa de hacer un procedimiento simplificado que permita pues determinar esa parte. Ahí pues no vamos a hacer uso de un actuario, pero obviamente
la idea es de que en la medida en que yo con mi cliente determine la necesidad de especialista, así lo debo dejar contemplado y quiénes son las personas que van a intervenir en el transcurso de la auditoría. Todo esto, amigos, significa todo un proceso que hemos hecho, pero que hoy nos vamos a encontrar con situaciones que a lo mejor significan cierto nivel de limitaciones o que posiblemente tengamos que ingeniárnoslas cómo lograr ir obteniendo todo ese nivel de información. De tal manera que algunos aspectos importantes que nos llaman a la reflexión en este proceso de planeación que nosotros hacemos es, por ejemplo, áreas que dada la situación del COVID nos pueden impactar. Por ejemplo, los ingresos. Es un elemento que puede ser impactado. Normalmente el ingreso es un elemento, un componente muy importante, por muy empresa pequeña, grande, ¿verdad? Mediana, el ingreso es la parte importante que objeto del negocio de la compañía. Por lo tanto, habrá que ver en qué medida puede afectarnos dependiendo de circunstancias que rodeen el área del ingreso. Y en las estimaciones contables ya no digamos, ¿verdad? No, estamos viendo situaciones que debido a la pandemia pueden haberse afectado en los valores razonables de bienes como son terrenos, propiedades de inversión, la provisión para beneficios de empleados. Pudiera ser que nos encontremos con situaciones que han afectado ese componente por la cuestión del COVID, provisión por reclamos de garantía, si estamos auditando un cliente que responde o otorga garantía para propósito de eso. Por ejemplo, si usted va a PriceSmart, compra una refrigeradora, compra un abanico, compra algo, recuerde que ustedes lo mandan ahí a una sección que le sellan la factura en señal de que se tiene 1 año, 5 meses, 3 meses, dependiendo del aparato que usted ha comprado. Entonces, ¿cómo están un cliente que da garantía con respecto a la situación de que ha afectado el COVID? Pasivos contingentes es otro aspecto que tiene que ver con estimaciones. El impuesto diferido por las pérdidas de años anteriores es correcto. Hoy podemos reconocer ese activo si han habido situaciones o no de las autoridades fiscales con respecto a ese tema. Habrá que verlo. Deterioro de activos e inversiones en asociadas. Todo esto son aspectos importantes. La administración sobrepasa el control interno. Recordemos que cuando hay, yo por ejemplo recuerdo en aspectos de cuando han habido desastres o algo naturales, pues las empresas se ven un poco afectadas y sucede que la administración violenta momentáneamente ciertos controles diciendo o aduciendo que estamos en esta X o Y situación. Es posible, ya hemos escuchado, yo por lo menos, charlas donde empresas aduciendo el COVID, pues que no observemos tales o cuales procedimientos, dado que estamos en una circunstancia de emergencia o una situación delicada, lo cual no debería ser, y si se dan algunos habría que ver qué controles a cambio se han puesto, ¿verdad? Pero lo importante es que estar atento a esas circunstancias. Potenciales limitaciones en inventarios que podamos tener a la fecha de cierre. Hay que visualizarlo desde ya cómo vamos a hacerlo. Inspecciones físicas de propiedad, plantilla y equipo. Otro elemento, los saldos iniciales. Imaginémonos que el auditor, a usted lo han contratado, pero el auditor anterior tiene que darse cuenta y en el proceso de planeación si lo va a atender, si el auditor, qué ha pasado con esa firma, o a lo mejor la firma ha dejado de operar, o a lo mejor el socio por X circunstancias no está atendiendo. Es decir, hay circunstancias que usted tiene que verlo y todo eso lo viene definiendo en el memo de planeación, pero ¿cómo vamos a hacer en este punto? Recordemos que usted ha presupuestado unas horas. Si no va a poder ir donde el auditor, significa que usted va a emplear una cantidad de horas para ver aspectos de saldos iniciales. Enfoque de confianza en controles, como mencionamos, habrá que verlo en este proceso de planeación a la luz de lo que nos hemos encontrado en este cliente que estamos desarrollando, digamos, nuestra auditoría en el 2020. La participación de especialistas, como mencioné, cómo está el cumplimiento con leyes y regulaciones. Recordemos que muchos clientes pueden tener préstamos
con bancos o instituciones y se tiene el cumplimiento de ciertos ratios que obviamente en la mayoría de empresas se han impactado, con lo cual significa entender qué ha hecho la compañía con su acreedor para definir estas situaciones de que no va a poder cumplir con estos ratios debido a la situación de la pandemia y que ha impactado su operatividad. Habrá que ver para tomarlo en cuenta a la hora de la auditoría y revelaciones apropiadas que podamos hacer. El fraude y la materialidad, otro aspecto importante, y cambio en política contable que pudieran darse dadas las circunstancias de la pandemia. Cuando hablamos de inventario, estamos hablando de que recordemos de la evidencia que debemos de obtener en cuanto a estos inventarios. Por lo tanto, necesitamos ver qué vamos a hacer alrededor. Hay inventarios que nos puede salir fácil. Por ejemplo, una concesionaria, una compañía que vende vehículos, posiblemente solo tenía 10 vehículos o pueda tener 10 vehículos al cierre de diciembre. Puede ser que usted los vaya a ver, o si hay circunstancias que se lo impidan, por X y Z razón, usted tiene alternativas en ese tipo de inventario. Recuerde que eso son importaciones que vienen claramente definidos con sus chasis y cierta información por tipo de vehículo, y si en el periodo posterior ya se han vendido esos vehículos, pues con las facturas de venta y toda la información que tiene, usted puede validar la existencia de los 10 vehículos que estaban a diciembre y se vendieron. Pero eso es en cierto tipo de negocio, en otro no es así. Entonces, es un aspecto importante que debemos de recalcar, que cómo vamos a hacer en este año 2020. Una vez que la planeación fue definida y vamos a entrar a la ejecución, obviamente aquí ya es desarrollar todo ese enfoque, toda esa estrategia de auditoría, y estamos hablando de que ya tenemos programas de auditoría que nos dicen cuál es la ruta, el camino a seguir, cuáles son las áreas críticas, cómo la vamos a enfrentar, y ya tenemos los programas para que todo el staff de auditoría pues comience a desarrollar la área específica. Tenemos los estados financieros, tenemos su estructura, tenemos ya definido cuál es el marco normativo que regule esta compañía en el área impositiva, en el área de cumplimiento con algún regulador, las mismas ordenanzas internas, tenemos definido la materialidad para los componentes de los estados financieros, y tenemos pues obviamente las áreas claves o importantes y obviamente los resultados de la evaluación de los riesgos inherentes por cada uno de los componentes y a nivel de los estados financieros, los riesgos de los controles y los riesgos de detección. De tal manera que vamos, como decimos, manos a la obra. Aquí hay un aspecto importante. En la 501, como hablamos, nos obliga a cerciorarnos de la realidad de la existencia de inventario, de los litigios y de la presentación y revelación de información por segmento. Yo creo que estos tres, el aspecto donde podemos tener más limitaciones son los inventarios, como hemos mencionado. En lo que los litigios siempre le hemos mandado cartas a los abogados, los podemos obtener en PDF y luego pues que nos hagan llegar la original, etcétera. Y la información por segmento pues la tenemos ahí, solo hay que validar aspectos de la congruencia de la información. La otra es los 510, que tiene que ver con los saldos iniciales, como hablamos. Habrá que habernos asegurado, y si nos van a atender los auditores, pues qué bueno, ahí vamos a obtener esa información importante de los saldos iniciales, que vale la pena decir que muchas veces encontramos resistencia en uno que otro, ¿verdad? Pero se ha ido superando. La intención de esto no es ir a ver si el auditor cómo hace su trabajo o ir a verlo para luego andar criticando. Yo creo que no. Creo que la situación a un nivel muy profesional es ir a ver prácticamente de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones materiales, puesto que así fue la conclusión que llegó el auditor anterior, al cual tenemos confianza, obviamente, de su ejercicio profesional, y la aplicación uniforme de las políticas contables. Entonces, si tenemos un auditor que nos va a atender, obviamente eso quedó definido y vamos adelante. Si no fue así, tendremos que hacer trabajo que le llamamos de primera auditoría, en el sentido de ir a validar saldos iniciales, que otro aspecto que debe quedar bien claro para luego solo ir a hacerlo
la ejecución. Nosotros en nuestra práctica ya hemos tenido casos de clientes que hay que ir a ver los saldos iniciales, y pues el auditor anterior muy gentilmente nos ha atendido con muy profesionalismo, y hemos recabado la información que necesitamos para validar y cumplir con la norma 510. Entonces, entramos rápidamente a los escenarios que nos podemos encontrar en las auditorías del año 2020. Podemos encontrarlos. No significa que son todos o que todos los que vamos a mencionar nos vamos a encontrar. No, vamos a indicar algunos, y es posible que nos encontremos con alguno de ellos, o con una buena parte, o con todos. Por ejemplo, reconocimiento de ingresos. Recordemos que con el COVID es muy posible que en aras de mantener la relación con el cliente haga concesiones, ¿verdad? O extienda términos de contrato. Por ejemplo, hay factores como descuentos, rebajas, reembolsos, créditos, concesiones de precios, incentivos. Todos ellos pueden estar amarrados en cierta medida a los aspectos de un contrato de compraventa. Y debido a la pandemia puede haberse afectado estas situaciones. Por lo tanto, habrá que indagar bien si hay afectaciones o no, porque eso modifica el ingreso. Recordemos que en la NIF 15, cuando tenemos un ingreso variable, la base para ir registrando el ingreso no es necesariamente el monto que hemos pactado, sino que se restringe a través de ciertas circunstancias que a la luz del contrato y del servicio que yo doy, pues se define. Para un ejemplo sencillo, podemos tomar un contrato de construcción, donde tenemos un plazo, tenemos un monto de 80,000, que es el contrato, pero tenemos una penalidad de 0.0035, que se calcula multiplicarlo por el monto y por los días de demora. Si ustedes ven allí en un ejemplo sencillo, este constructor convino con su cliente y al final un contrato de 80,000. Sin embargo, él, en cumplimiento con la NIF, establece un nivel de probabilidades que ustedes la pueden asociar ahí desde 90, con cierto nivel de probabilidades de retraso por 1, 2, 3, 4, hasta 7 días. Y ahí determina la sanción, determina el ingreso por cada línea y luego el ingreso esperado. Al final, los 79,000 significa el ingreso esperado, que va a ser la base sobre cuál va a ir computando el ingreso el cliente. Entonces, la pregunta es, ¿ha sido registrado apropiadamente el ingreso de este cliente nuestro, de este constructor? Si esta información ha variado, obviamente varió la base, ya no son 79,000. Habrá que ver a la luz de lo que convino con el cliente y cómo sustentó nuestro cliente la modificación de esto y cómo entonces ha sido la base nueva para determinar el ingreso. Entonces tendremos que ver bien este aspecto que puede ser susceptible de modificaciones. Las subvenciones con el gobierno, otro aspecto importante. Sabemos que hay áreas que han sido afectadas: turismo, hotelería, comercio minoritario. Es otro aspecto que un cliente en esa área es importante ver. Las subvenciones del gobierno en muchos países se dan a través de donaciones, préstamos, subsidios o desgravaciones fiscales. Entonces, tenemos que ver si la compañía ha recibido subvención, que bien; si no, pues no tenemos que ver cumplimiento con esta normativa, ya sea la sección 20 de NIFUL o la sección 24 de NIFPYME. Pero puede ser que en algunos países el gobierno le ha dado reembolso por subsidio de salarios de los empleados en un periodo X. Entonces necesitamos ver que definitivamente, si esta circunstancia ha sucedido, cuál ha sido la base de reconocimiento de este subsidio. Se espera que si a usted le dieron una ayuda por un trimestre, vamos a suponer abril, mayo, junio, pues obviamente sea el periodo a manera de este ejemplo hipotético de reconocer obviamente la subvención, o de acuerdo a las características que se haya pactado o que el gobierno le haya dicho al cliente que recibió esa circunstancia. Puede ser que recibió activos depreciables, pues obviamente esto tiene que ver, llamaron la atención cómo va a reconocer esa subvención del gobierno, a la luz de que lo que convino con el gobierno. También si recibió un terreno, alguien en algunos países le ha dicho, bueno, usted puede, y le damos este terreno para que ponga
una extensión de la empresa, desarrolle esta actividad, etcétera. Y entonces, ¿cómo va a reconocer esa donación? A la luz de lo que el gobierno pactó con este cliente que usted está auditando, reconocer cuáles son las condiciones. Aquí a manera de ejemplo, hemos tenido experiencia a través de charlas o empresas que así lo han revelado. Si le dieron un terreno para construir un edificio, pues obviamente la subvención han definido registrarla en base a la vida útil del edificio. Pero habrá que verlo esto a la luz de la normativa y obviamente lo que usted combinó con el gobierno. Otro aspecto importante que tiene que quedar claro es que las exenciones que te puede dar para impuestos sobre la renta, los créditos por inversión, las deducciones por depreciaciones aceleradas o las tasas reducidas de impuestos, quedar claro que estas no son subvenciones del gobierno y por lo tanto tenemos que ir a la norma 12 de NIFUL, de impuesto a la ganancia, o a la 29. De tal manera que quede claro que estas no son subvenciones del gobierno, sino que tendrán que ver con la normativa 12 y la sección 29. Y de hecho va a generar un impuesto diferido por esta circunstancia. Otro aspecto que podemos encontrarnos son los arrendamientos. Recordemos que un arrendamiento es un plazo que contiene por el uso de un bien durante un periodo y donde entra en juego, una cuota, ¿verdad?, basada en una tasa que usted va a ir pagando y aplicando un principal y un interés. De tal manera que si nos encontramos en esta circunstancia cambios que pueden ser modificaciones en el alcance o unos aspectos nuevos que conviene usted entre lo que es el arrendador y el arrendatario y su cliente, han habido algunas modificaciones, pues obviamente vamos a tener que irnos a la normativa. Realmente otro aspecto importante es la tasa que se usa a ver si ha sufrido variante, para ver si el nuevo recálculo es correcto. Sin embargo, a ustedes tienen acá, y estoy seguro que también ya les ha llegado esta información, en mayo del 2020, el GIASB emitió unas enmiendas para darle alivio, ¿verdad?, a la persona que arriendan bienes, ¿verdad?, que lo tienen usando, ¿no? Y para que estos cambios, ya sea que se combinó en aumentar el plazo, cambiar la cuota o el tiempo, etcétera, según, no se vean como un cambio, sino que se dé el tratamiento conforme a la normativa. Entonces hay que leerla y hay que ver si el cliente que estamos auditando tiene estas situaciones de arrendamiento, si está cumpliendo con la normativa y la enmienda que dijo el IASB. Otro aspecto es el beneficio posempleo. Recordemos que en Nicaragua tenemos la indemnización. Yo me voy a referir a la indemnización. Esta indemnización, el ANIFUL, se calcula un actuario a través de una tasa de descuento, la rotación de empleados, e inclusive esta rotación no es en la empresa una única tasa. Muchas veces se subdivide en tasas de rotación en el área de producción, en el área de venta, en el área de administrativa, según la mortalidad que ha tenido en la empresa de los empleados y las expectativas de incremento salarial. Como ven, todas estas son variables que pueden haber sido impactadas por el COVID en la empresa. Dado esta incertidumbre del COVID, muchas compañías, ¿verdad?, que nosotros estemos auditando, pueden haber estado haciendo un mejor esfuerzo para determinar qué impactos tiene en este beneficio al personal de la compañía por efectos de esta pandemia. Recordemos otro aspecto importante, la tasa de descuento. Normalmente, si ustedes han visto informes en Nicaragua, se usa la tasa de bonos del gobierno. Normalmente la normativa dice tasas de bonos corporativos de alta calidad, es decir, es un mercado suficientemente conocido, etcétera, es lo que podemos usar. Sin embargo, no tenemos eso en Nicaragua, pues usamos los bonos del gobierno. Entonces, en el año 2020, esa tasa que hemos usado varió. ¿Qué tanto ha variado? Es muy importante que se necesita determinar para el cálculo que va a hacer el actuario. Entonces, es otra área que tenemos que verificar cómo ha sido impactada. Pérdidas crediticias esperadas.
Obviamente no me voy a referir a un banco donde su metodología es muy complicada, me voy a referir a las pérdidas crediticias esperadas que le llamamos en cuentas normales, es decir, cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, ¿verdad? Que son bajo el método simplificado, que esto es cuánto vendió usted en el año, cuánto recuperó a los estratos que tiene en sus cuentas por cobrar en antigüedad, cuál fue la pérdida, ¿sí? Lo que no pudo recuperar, cuál es la tasa que significa esa pérdida a la luz de los diferentes estratos, para que al final a la cartera, conforme a los estratos, podamos aplicarle esa tasa y determinar la pérdida esperada y compararlo. Por lo tanto, en esta parte de las cuentas comerciales, que son las que normalmente vemos en nuestros clientes, pues obviamente tendremos que ver cómo ha sido impactada para ver si al cierre de diciembre del 2020 se ha calculado de manera apropiada, recordando que la historia que hemos venido obteniendo se va a ver impactada en este año porque la cobrabilidad es un hecho, ¿no? Personas que han quedado sin trabajo, personas que han fallecido, y hay muchos elementos que van a impactar en la cobrabilidad de estas cuentas por cobrar clientes. Por lo tanto, es importante que evaluemos esto de las pérdidas de créditos, ¿verdad? Que se espera que se proyecte en la compañía para asegurarnos de la razonabilidad de esa estimación y por ende de los saldos de la compañía, que como he mencionado puede verse afectada, ¿verdad? Una más que otra, pero sí hay afectación en las pérdidas de crédito esperadas y eso va a redundar al final del año 2020. Vamos a hablar de deterioro de activos no financieros, ya me quedan 10 minutos. También es otra área importante, ¿verdad? Que necesitamos ver qué ha pasado con estos activos no financieros. Recordemos que hay indicios hoy por la pandemia. Por ejemplo, las producciones se han venido abajo, hay empresas que han detenido su producción momentáneamente por unos meses o lo han hecho a un 50% de su capacidad, reducción de la capacidad debido a la disminución de exportaciones, si somos una empresa que exportamos y que sabemos que las fronteras están cerradas. Todo esto afecta, ¿no? Posiblemente a un cliente nuestro que estemos auditando, posiblemente o posiblemente no. Plan de reestructuración que haya desarrollado la empresa y que inclusive ha procedido hasta vender activos. El cumplimiento de contratos o pérdidas de clientes por la pandemia es otra situación que puede impactar en lo que es deterioro. Activos como hoteles que han disminuido su capacidad o que van a hacer suspensión de unos 5 meses por la situación de la pandemia. No hay turismo, interrupciones en la cadena de suministro que usted tiene o que usted realiza. Todos estos son indicios que a la luz del deterioro de activos no financieros tenemos que tomarlo en cuenta para ver cómo nos va a impactar en la auditoría que vamos a realizar y que tenemos que emitir un informe en el 2020. Otro aspecto importante son, por ejemplo, activos, por ejemplo, los intangibles, que quizás dependen mucho de las proyecciones de flujo. Una marca o una plusvalía, esto obviamente puede verse muy afectado para los flujos que se proyecten del 2021 al 2026, por poner un ejemplo. Entonces, tanto la tasa que usamos para descontar esos flujos como la preparación de los flujos serán una área muy crítica que debemos de revisar si nuestro cliente que estamos auditando, pues obviamente tiene un componente importante de activo intangible y que necesitamos verificar si su base para medir el deterioro fundamentalmente son los flujos, pues son aspectos importantes que necesitamos verificar. Otra parte de la evidencia electrónica. Bueno, realmente en muchos países hay ley sobre la autenticidad o los aspectos que tienen que ver con evidencia electrónica. Entonces, hay una pregunta en cuanto a la facilidad de la evidencia. ¿Ha sido manipulada? ¿Cómo puedo definir su autenticidad si yo como firma obtengo esa información? ¿Cómo me aseguro? ¿Tengo política alrededor de esto? Si no tengo, tendré que implementarla. Y por otro aspecto,
¿cómo voy a hacer para almacenar esa cantidad de información que ahora es posible que los clientes me van a dar en forma electrónica? Todo esto es un punto que vamos a ver ya en las pocas láminas que me quedan sobre los cambios que tenemos que ver en nuestra forma de trabajo. Y ya finalizando la auditoría, definitivamente, una vez que contrató el cliente, desarrollamos la planeación, ejecutamos la auditoría y nos dimos a la tarea de cómo lograr evidencia suficiente y competente, vamos a llegar a la conclusión del informe. Usamos la 700 para emitir una opinión limpia y adecuarnos al formato. Hacemos uso de la 701 si debemos incluir asuntos clave, ¿verdad? Si sobre todo en estas compañías ni full o reguladas, pues obviamente pues, hay que cumplir con en el informe, poner en ese cuerpo asuntos clave. Si llegamos a la conclusión que no logramos, tuvimos limitaciones o hay discrepancia en la aplicación de la normativa con el cliente y llegamos a esa conclusión, vamos a hacer uso de la 705 para dar un informe o con salvedad, ¿verdad? O una opinión adversa o una abstención de opinión, dependiendo. La 706, pues la decisión de incluir un párrafo de énfasis o de otros asuntos, si llegamos a esa conclusión. Y la 710, pues que como auditores usamos lo que dice la norma para la información comparativa, información o cifras correspondientes o cifras comparativas. Y la 720, que tiene que ver con información que se revela, ¿verdad? Adicional al informe, en memoria, etcétera, pues cumplir con lo que, en ese caso, con lo que dice la normativa, son fundamentalmente la parte de la congruencia que debe existir entre tu reporte y la información de financiera que se revela en ese componente. Creo que para concluir, un aspecto muy importante es la necesidad de cambiar nuestra operatividad. Y creo que hay 5 puntos rápidos que voy a concluir. Uno, fuera la rutina que traíamos. Ser creativos e innovar. Hay que presupuestarse hoy, afinar el API, digitalizar nuestra forma de trabajo y medidas de convivencia con el COVID-19. Cuando hablamos de la rutina, mire qué importante lo que dice José Ingeniero. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. Creo que es cierto, ¿no? Si somos conscientes. Hacemos las cosas y si no está yendo bien, ¿para qué cambiar? Mire lo que dice el gran Albert Einstein. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es rutina. Una lenta agonía. Creo que el desafío y lo que nos plantea hoy el COVID-19 es precisamente para sacarnos de la rutina y pensar qué vamos a hacer con nuestro ejercicio profesional. Ser creativos, hay que innovar. La creatividad nace de la angustia, dice Albert Einstein, como el día nace de la noche. Es importante porque es donde la crisis, donde nace la inventiva, nos fuerza a hacer descubrimientos y grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penuria, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Así que, amigos, necesitamos, si usted es un auditor que trabaja independiente con 2 o 3 personas, debe de ser creativo e innovar. Si es una firma de 2 socios con 10 empleados, a innovar. Ya no digamos las grandes firmas que antes de esta pandemia tienen, obviamente, por su fortaleza y son firmas grandes, muchos mecanismos y fortaleza, mucha robustez para enfrentar esta pandemia. La creatividad es a partir de la crisis. Debemos hacer uso de nuestras aptitudes que permitan, con base a nuestro conocimiento, experiencia, pensar en ideas nuevas que den paso a la innovación. Es decir, la crisis nos fuerza a innovar y, por ende, pues, a ser creativos. La innovación es mudar o alterar algo, es crear sofisticadas cosas, es modificar elementos existentes con el fin de mejorarlo. Por lo tanto, habrá que ser innovativos, estimados colegas. Hay que presupuestarnos hoy. Hay clientes que ya no van a seguir haciendo auditoría momentáneamente. Hay clientes que nos piden rebaja. Hay clientes que definitivamente las circunstancias te van a decir, compartamos estos tiempos, ¿verdad? Si usted me cobraba $5,000, cóbreme 3,000. No sé qué nivel, qué honorarios le van a pedir o algo, pero es una realidad porque las circunstancias así lo están requiriendo, ¿verdad? En una relación de proveedor-receptor de servicio. Entonces habrá que ajustarnos hoy para asegurar todos los aspectos importantes de pagar nuestros servicios básicos
nuestra renta de alquiler, fundamentalmente el personal, y en esa medida por lo menos subsistir mientras Dios mediante esta pandemia pues logre quedar reducida o ser superada. El otro aspecto importante, amigo, es la digitalización de nuestro trabajo. Hay que cambiar en la infraestructura tecnológica, hacer uso de software de auditoría. Ok, entonces me preguntaban y me decían, pero ¿cómo en esta pandemia unas firmas pequeñas y medianas vamos a digitalizarnos? Bueno, recordamos que estamos en un ejercicio profesional y estamos en una pandemia. Debemos de hacer algo, porque hasta donde yo he escuchado conferencias y sé que ustedes han escuchado, se dice que la situación a como veníamos ya no va a ser igual. ¿Cómo no va a ser igual? ¿Qué? ¿Al 70, al 80, al 100? Yo no sé, pero lo que sí he escuchado que ya no va a ser igual. Si ya no vamos a volver a las circunstancias. Se dice que esto se va a convivir mucho tiempo, etcétera. No sabemos, pero vemos cómo se va comportando esta circunstancia. Ya, en España, por ejemplo, ya se comenzó a trabajar igual, hay que andar mascarilla, etcétera, etcétera. Puede haber rebrote, puede haber no. Panamá, por ejemplo, ayer que estaba en un comité de auditoría del AIC, un comité de ejecutivo de AIC, la de Panamá mencionaba que se abrieron y está habiendo rebrote. No sabemos qué va a pasar. Entonces, el uso de infraestructura, si usted logra conseguir con su cliente, a través de mecanismos, que logre entrar a su base de datos, solo para extraer información, armar sus papeles de trabajo, armar cédulas con alcance ya bien definido, usted tendrá todo el trabajo listo solo para decirle, necesito documentación, si estoy examinando gastos de tales cuentas, solo este y esta partida, y así en las diferentes áreas. Bueno, eso se puede, sí se puede. Por lo menos yo ya he tenido experiencia no solo con empresas en Nicaragua, sino en empresas estando en Costa Rica, por poner un ejemplo, de que se saca toda la información. Pero eso, ¿qué significa? Mejorar nuestra infraestructura tecnológica, tener software de auditoría y herramientas de datos, y eso implica, es cierto, una inversión. Pero si usted está en estas circunstancias, pues de alguna forma, pero Dios nos ayude para también llegar a hacer los recursos y poder ir mejorando en esto, que no lo vamos a hacer todo de un solo, pero ir poco a poco, pero sí lo necesitamos porque definitivamente volver al 100% es difícil. A mí me han llamado 2 clientes nuevos y están que no se puede llegar, hay que hablar, se ha mandado la información, cuesta que te la envíen. Bueno, proponemos una reunión Zoom, me envían cierta información, pero se hace más engorroso, más dilatado, pero tenemos que hacerlo y tenemos que acomodarnos también con el vaivén del cliente. Por lo tanto, es importante esta área que yo lo veo como reflexión, ¿verdad? Una reflexión que cada quien mirará cómo hacerlo. Ya sabemos que las firmas grandes tienen todo esto, algunas medianas pues ya han ido mejorando en esto y otras pues quizás estarán por iniciar un proceso de esto, pero es importante esta reflexión. Por lo tanto, otro aspecto, convivencia con el COVID, regulaciones sanitarias en tu oficina, una bandeja con amonio cuaternario para tener una bandeja y los pies, limpiarlos, una alfombra para luego poner sus zapatitos ahí de los que lleguen, poner, por ejemplo, regulaciones para visitar clientes. Hay firmas que simplemente los auditores andan fuera, pero si hay auditores en la oficina, aparte de la administrativa, los servicios contables pues, pueden estar trabajando desde su casa y llegan una vez a la semana por algo. Es decir, usted tendrá que ver a la luz de esto cuál es la mejor forma de su estrategia para evitar obviamente contagios como estamos ahorita o en el futuro dependiendo de cómo estamos en la situación. Regulaciones para permanecer cierto tiempo en la oficina. Yo tengo un cliente que estamos auditando y me dice, mire, solo puede tener, ustedes tienen una habitación para ustedes, pero solo pueden 2 personas y hay 2 metros de diferencia. Entonces, está el senior de auditoría con el de sistema, terminó el de sistema, llega el de impuestos, terminó el de impuestos, llega una persona para ayudar en el área. Tenés que acomodarte a los clientes cuando ya está en la parte de ver cierta información o cierta evidencia que es necesario verla in situ, ¿verdad? Capacitación de la firma, yo creo que ahí se puede superar vía Zoom, vía Meet,
etcétera, puedes capacitar a la firma, ¿verdad? Los sábados, estando desde su casa, etcétera. Esto implica que el personal pues debe tener internet también. ¿Cómo hacer esto? ¿Verdad? Pero de una forma. Y otras que disminuyan el riesgo. Por lo tanto, amigos, reflexionando para concluir, la planeación de auditoría es una etapa muy importante para el año 2020. Siempre lo ha sido, es una piedra angular, ya no digamos hoy que estamos en pandemia, ¿verdad? Del 2020. Y durante la ejecución, corroborar cómo vamos con todo el proceso de planeación. Recordemos que la planeación no la haces y ahí queda para llenar un requisito, hay que irla revisando. Debemos ser creativos e innovar nuestra forma de trabajo en esta época de crisis. Hay que digitalizar los mecanismos de trabajo, hay que hacerlo. Y desarrollar medidas para nuestra operatividad y aprender a convivir con el COVID. Amigos, esto es lo que yo quería compartirles. Como ven, son comentarios y situaciones que visualizadas que nos pueden ocurrir y que obviamente es básicamente para tomarla en cuenta y poder ver cómo vamos a entrarle a la auditoría del año 2020, que en algunos casos ya están dándose inicio en clientes recurrentes y en otros estamos en proceso de contratación o evaluación de si nos asociamos con el cliente. Vamos a ver, a pasar ahí al caso de ver algunas preguntas que podamos obviamente responder. Vamos a comenzar aquí con algunas desde el inicio. O sea, hay muchas preguntas, pero vamos a contestar algunas. Vamos a ver, algunas son solo solicitud. Este material está en manos del colegio y no hay ningún problema para que se entregue. Dice, dirían la actividad económica de la empresa, tales como mascarillas, desinfectar. Bueno, estas son recomendaciones que están dando como para efectos de que en una firma pues, podamos tener mecanismos de sanitarios. ¿Qué procedimiento sustantivo, dice Byron Mairena, qué procedimiento sustantivo recomendaría para evaluar el deterioro en el valor de los activos de empresas arrendadoras sobre la propiedad de inversión? Recordemos que en las propiedades de inversión tenemos que la normativa indica que estos deben ser al valor razonable. Si no tenemos el valor razonable, tenemos que irnos a ver de acuerdo a la NEC de la propiedad, planta y equipo. Si tenemos valores razonables, pues ahí no tendría mucho problema, porque tener referencia que pueda hacer uso a través del nivel 1 o inclusive nivel 2. Si ya no tenés, obviamente, esa mecánica de referencia sobre valores razonables, pues obviamente esto viene, habrá que ver cómo está su uso, su productividad a través del valor de uso. Para eso tenemos que ver con la normativa de la NIC Full, el deterioro de los activos, para ver si lo hacemos a nivel individual o a nivel de grupo a través de lo que nos produce estos bienes. Si yo tengo unos bienes que los doy en arriendo y obviamente los flujos de efectivo a mí ya no serán los mismos para propósito de lo que habíamos pactado por efectos de la pandemia, pues obviamente habrá que establecer los flujos a la luz de las nuevas conversaciones o los flujos que usted ha logrado definir para el futuro en los plazos que tiene estos arrendamientos, revisar bien la tasa a aplicar, traerlo a valores presentes y determinar si ese valor está por encima del valor contable, pues no tendremos deterioro. Si está por debajo, tendremos deterioro. Entonces, tendremos que ver eso. Por ejemplo, si usted está hablando de una compañía que ya aparte de los arrendamientos, es una compañía que tiene gallinas ponedoras para vender huevos, pues al final, ¿cómo va a haber el deterioro de estos activos biológicos? Está fundamentado en los flujos que produce y los costos asociados estos productos. Pero ¿qué pasa si por X razón el huevo, estoy inventando, a manera el país ha regulado, dice que hay que venderlo a un precio X durante por lo menos un año? Pues obviamente, si los flujos a futuro, conforme la vida en que se amortizan estas gallinas, te va a generar un flujo
que al final, descontado y a valor presente, está mayor que el valor contable de esta gallina, pues no pasa nada. Pero si está por debajo, habrá deterioro. Entonces, habrá que hacer el ejercicio, ¿verdad?, con estos activos a la luz de lo que la normativa dice y aplicar esa normativa. ¿Qué más? Vamos a ver. Dice un auditor, ¿cómo debe tomar esta es Dulce María Suárez, un auditor, ¿cómo debe tomar las depreciaciones en maquinarias y equipos usados? No la veo tan clara la pregunta, pero equipos usados, si quiero entender, si a usted le venden un equipo usado, pues obviamente el valor que va a registrar la normativa, si bien es cierto, trae un costo y una depreciación del que tenía ese bien y usted se lo están vendiendo de manera usada, pues obviamente el valor que usted está pagando es el valor de su costo que va a registrar en los libros como si compra un bien nuevo. Por lo que pagó, ese es el valor. Y revisando la normativa, si no hay costos que deberían asociarse a ese valor. Si es que yo tengo un activo depreciado y lo tengo en la compañía, pues no pasa nada. Pues lo único que habría que ver si ese bien ha recibido deterioro por algún impacto que haya tenido en su funcionamiento, o si es un bien que está sufriendo deterioro y por lo tanto no está aportando el nivel de ingreso que debería aportar. Habría que verse. Dice, vamos a ver, dice Roberto Medrano, ¿qué tratamiento o revelación se debe hacer en los estados financieros para las empresas que suspendieron temporalmente a sus trabajadores sin goce de salario? ¿Qué procedimiento sustantivo o analítico debería aplicar para revisar los pasivos laborales? En una de las exposiciones que yo hablé, cuando tal vez no lo expliqué un poco claro, cuando hay, digamos, en la empresa, como habla la pregunta, ha hecho, digamos, como unas consideraciones de cambiar la forma operativa, planes de reestructuración, para poner el nombre correcto. En la lámina ustedes verán que el auditor tiene que asegurarse que los efectos que tienen que ver con provisiones a la luz del ANEX 36, asegurarse que lo haga. Entonces, en estos casos, tenemos la legislación en nuestro país. Por ahí hay una legislación que se dice que la empresa o la patronal puede acordar con los trabajadores. Miren, vamos a suspender la operación de trabajo por 2 meses y luego se reintegran. En estos 2 meses no va a haber salario, pero ustedes mantienen todas sus prestaciones hasta donde estemos y regresemos. Habrá que ver a la luz de lo del Ministerio del Trabajo si eso es correcto y no hay ninguna situación y a la hora de los estados financieros eso produjo que la empresa, por decirlo así, se ahorrara 600.000 córdobas en planilla, pues eso, si es importante, habrá que revelarlo en la nota a los estados financieros. Si por otro lado el probar esto, pues simplemente la empresa tendrá información de que definitivamente usted podrá observar que en un resumen de nómina hay 2 meses que no se pagó. El resumen de nómina es muy importante que lo obtengamos porque es un medio que nos permite hacer pruebas analíticas, pruebas sustantivas y ligar muchas de los salarios y sus prestaciones con resultados. Por lo tanto, la prueba sustantiva estará en función de esa información que nos logre dar la información de la empresa y obviamente a hacerlo a la luz de las circunstancias que nos permita el cliente. Por lo tanto, un aspecto importante de su pregunta es que todo aquello que derive en pasivos laborales, pues obviamente habrá que dejarlo. Hay personas que a la hora que la empresa le dice, mire, vamos a suspender 2 o 3 meses, entonces dice, mire, aquí está mi renuncia, yo hasta aquí llego. Es posible que la empresa pues, acepte, pero le va a decir, yo no voy a poder pagar la indemnización ahorita,
Usted tiene 10 años de acá, son 200.000 córdobas, no los tengo. Bueno, pues tiene que entrar en un acuerdo con el trabajador, ¿verdad? Y el empleador, y dice, se lo voy a pagar a 12 meses, a 9 meses. Si es así, pues eso se documenta y tiene la obligación de la empresa de dejarlo registrado como un pasivo. Y ese pasivo tendrá que quedar en los estados financieros y habrá que asegurarlo. Vamos a ver un par de preguntas más. Dice Javier Rosrutia, ¿cuál sería el nivel de riesgo de las instituciones financieras que han enviado a sus trabajadores a continuar sus actividades desde su casa? ¿Y cómo la firma auditora externa evaluarán la evidencia de expedientes de cartera y activos fijos? Bueno, aquí cuando hablamos de riesgo, dos cosas. Creo que cuando es una institución financiera, recordemos que ellos tienen robustos, hasta donde entendemos, sistemas automatizados o uso de la tecnología. El riesgo que tenemos, y uno de los puntos que quiero hablar es que yo tengo un internet en mi casa, pero habrá información o habrá ciertos aspectos que debe haber cierto nivel de seguridad que como banco yo me debería asegurar en ese tráfico de información que puede originarse de la casa de un empleado a un cliente o de la casa al banco. Entonces es importante que el auditor tendrá que evaluarlo y verlo. Se me fue la parte de, vamos a ver aquí, chat, ¿verdad? Evaluar eso. Y por otro lado, el trabajo que se está haciendo y cómo se documentan expedientes o algo, pues obviamente si todo es a base de tecnología, con archivos en PDF, etcétera, pues es un trabajo que si antes se hacía con documentos físicos, etcétera, yo entiendo que es muy probable que esos documentos en cierta medida se irán a archivar posteriormente, pero ¿qué pasa en el momento de la auditoría? Si estamos haciendo auditorías, digamos, preliminares y estamos viendo solo esa información. Bueno, con su equipo de tecnología, sus políticas contables con respecto a la seguridad de la información, es que usted tendrá que establecer los patrones de validación y cómo tendrá que asegurarse y comentarle al cliente que deben reunir tales o cuales características para que usted la dé como válido. Por ejemplo, en forma tradicional, cuando usted examina compras o cualquier tipo de transacción, usted sabe que el cliente tiene que presentarle facturas que cumplan requisitos fiscales con pie de imprenta. Si le presenta una factura que no tiene pie de imprenta, usted la va a cuestionar. Igual, en el caso de cuestiones tecnológicas, en PDF, pues usted tendrá que, a través de su firma, definir qué patrones o condiciones mínimas se necesita para validar, obviamente, esa información. De ahí hay mucha, dice más, vamos a tomar una última pregunta. Algunos son comentarios. Aquí hay una última pregunta, María Teresa Alemán. Me interesa, pregunto esta situación. Como bien usted lo ha dicho, nos está ayudando a crear nuevas ideas. En el caso de la auditoría es factible que ésta se efectúe a través de envíos de información en la nube. Pues claro, ya hay empresas, las firmas grandes obviamente en otros países ya trabajan prácticamente de una manera electrónica, tienen software muy sofisticado inclusive para hacer inventario, para hacer tipos de transacciones o revisiones sustantivas, etc. El problema es para las firmas medianas y pequeñas, que obviamente por el nivel de nuestro tamaño quizás no tenemos muchos recursos, pero siempre hay forma de hacer mejoras, como mencioné en nuestro trabajo. Hay hoy software que cumplen con las normas internacionales de auditoría que operan en las nubes y que pues el valor quizás no es tan fuerte, digamos, lo que hay que pagar. Lo que sí tendremos que tener medidas de seguridad.
en la firma mediana o la que tenemos representaciones mucho, como el caso nuestro, pues las firmas te exigen, mire señor, a su nivel tiene que tener ciertos personal. Por ejemplo, usted tiene que tener una persona experta en tecnología de la información, porque nosotros como firma mundial en el área de América Latina hacemos entrenamiento para mantener la calidad y la seguridad en cuestión de información. Tiene que participar, no va a participar un socio que no tiene ese conocimiento. Usted tiene que tener una persona en tecnología de la información. Y si no la tiene contratada, pues debe tener a un recurso externo en cumplimiento con la normativa 600, ¿verdad? Como auditores. Entonces, sí, tiene que tener un especialista de impuestos, porque es alguien que se necesita que domine. Como socios conocemos y dominamos, pero para eso tenemos a alguien que está con su especialidad para tener en cualquier instante aspectos que tengan que ver con la parte fiscal, igual de cumplimiento. Entonces, por lo tanto, podemos hacerlo y hay ayudas. Yo creo que aprovechando y sin meterme a cuestiones políticas o de cuestiones del colegio del cual soy miembro, la junta directiva que tome las riendas del colegio en septiembre de las elecciones, un punto importante es esa ayuda que debe tener a sus colegas que ejercen en la parte de control de calidad, en la parte de software de auditoría. Yo, pues, como presidente de AIC que fui en su momento, he tenido experiencia en muchos otros países, que hay gremios que han ayudado. Mire, reúne a través de un foro de firma a 15 firmas, compran un software. Ese software que vale $700 puede ser adquirido por $300 porque son 15 firmas las que van a comprarlo. Ya estén en la nube o donde estén. Para el control de calidad, pues se hace un comité y se comienza a implementar el control de calidad en esta firma y a la vuelta de 2 o 3 años estas firmas están mucho mejor. Entonces, quien gane la presidencia debe buscar mecanismos para apoyar el ejercicio profesional, porque ya no estamos para también solo cursos, sino que apoyar el ejercicio profesional, porque con esto se fortalece a la profesión, la dignificamos y obviamente daremos mejor servicio a nuestros usuarios. De tal manera que una firma muy pequeñita, una persona con 3 auditores, una persona con 10, 2 socios, firma muy pequeña, mediana, etcétera, podemos mejorar sustancialmente y es una función del colegio. Por lo tanto, es importante y podemos hacerlo. Yo, ya cerrando esta presentación, quedo inclusive dispuesto para apoyar a cualquier junta directiva con los modestos conocimientos que en primer lugar Dios me ha permitido y en segundo lugar definitivamente pues como presidente de ICE recorrí muchos países en los continentes y me permite pues tener cierto bagaje. Quiero cerrar esta presentación que no lo hice al inicio dándole gracias al Señor por habernos permitido estar en esta presentación para todos los que han participado, a las autoridades del colegio por haberme invitado y todo esto ha sido posible porque el Señor Jesucristo me dio salud, le ha dado salud a ustedes, nos está guardando y nos permitió estar en este momento para compartir temas que quizás algunas personas lo manejan muy bien, otros más o menos y otros quizás le ha servido mucho. Todo esto está en dependencia del nivel profesional que tiene la audiencia. Pero lo más importante es que siempre el profesional debe tener la humildad de estar aprendiendo. Yo tengo 42 años de ejercicio profesional y a la fecha sigo aprendiendo, he seguido diferentes conferencias y sigo aprendiendo porque mientras estemos en ejercicio hay que tratar de dar lo mejor y sobre todo tener esa actualización profesional. Gracias a mi Señor, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde a usted y a su familia y que Dios ponga siempre un vallado de ángeles que no permita que seamos contaminados con esta pandemia. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre. Sea Él glorificado para la honra y gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias y hasta en otra oportunidad que pueda servirles con una ponencia.